Una tormenta solar está chocando con la Tierra con un tsunami cósmico, pero la atmósfera se enciende provocando auroras enormes. La radiación de alta energía impacta en la superficie, quemando redes eléctricas, apagando luces en continentes enteros y dejando fuera de servicio a los satélites. Los aviones pierden navegación, las radios quedan en silencio, los sistemas GPS colapsan. Los niveles de radiación aumentan peligrosamente, la comunicación se interrumpe, los servicios de emergencia acuden en la oscuridad y el caos se extiende mientras las personas luchan por adaptarse. Las partículas solares comienzan a despojar el mismo aire que respiramos, desprendiendo lentamente nuestra atmósfera. Pronto la Tierra se convertirá en un lugar duro y hostil. Eso es lo que la actividad solar podría hacerle a nuestro planeta y a sus habitantes si no tuviéramos un escudo protector llamado magnetosfera. Pero incluso con esta barrera todavía enfrentamos graves problemas. Un misterioso ciclo solar de 100 años podría haberse reiniciado, lo que podría significar décadas de peligrosas condiciones climáticas y espaciales. Nuevas investigaciones sugieren que la intensidad inesperada del actual máximo solar podría estar parcialmente relacionada con un ciclo solar de 100 años menos conocido. Si el Sol realmente está entrando en su arco de villano, la actividad solar podría aumentar aún más en las próximas décadas. Tendremos más llamaradas solares, más probabilidades de que interfieran con satélites y muchas más de esas alucinantes auroras boreales que la gente sigue publicando en Instagram. Claro, no todos se lo creen. Algunos fanáticos del espacio quieren más pruebas antes de subirse a este tren del entusiasmo solar. Primero veámoslo todo en detalle. El Sol pasa por una especie de cambio de ánimo cada 11 años. Esto se llama ciclo solar. Comienza en el mínimo solar, que es bastante tranquilo, luego gradualmente se vuelve alborotado, con manchas solares, erupciones y otros dramas ardientes. Una vez que alcanzamos el máximo solar, la situación comienza a calmarse de nuevo. El Sol presenta manchas solares o parches oscuros en su superficie similares a las pecas que tenemos los humanos. Cuando su campo magnético empieza a volverse caótico, el campo magnético del Sol se invierte por completo durante el pico de actividad solar. Los científicos rastrean cuántas de estas manchas aparecen para medir cuán intensa se está volviendo la actividad del Sol. Pero espera, hay algo más. También hay otros ciclos como el ciclo de Halley, que ocurre aproximadamente cada 22 años. Este ciclo controla cómo se mueven los campos magnéticos a través del Sol. Además, en el pasado hubo momentos en que el Sol prácticamente entró en modo no molestar. Durante el mínimo de Maunder, entre 1645 y 1715, nuestra estrella estuvo en modo reposo durante 70 años. En otras palabras, el Sol podría estar entrando en una nueva fase extra y las cosas podrían volverse dramáticas. Lo bueno es que eso significa más auroras. Al mismo tiempo, también podría causar problemas para los satélites, el GPS y otras cosas en las que confiamos. Esperemos que no interfiera con YouTube. Esta etapa adicional se llama ciclo de Gleisberg. Básicamente es el momento en el que el Sol dice una vez cada 100 años hago algo raro. Los científicos piensan que afecta la intensidad de los ciclos de las manchas solares. Nadie ha descubierto completamente cómo funciona este ciclo todavía, pero podría ser causado por un leve balanceo de campos magnéticos dentro del Sol. Sí, dije balanceo, como un enorme batido cósmico. Un estudio reciente de marzo de 2025 afirma que el ciclo de Gleisberg podría haberse reiniciado. Eso explicaría por qué este máximo solar actual, la fase dramática del Sol que comenzó a principios de 2024, está siendo tan extraño e impredecible. ¿Cómo averiguaron esto los investigadores? Observaron algo llamado flujo de protones, que es la cantidad de partículas cargadas positivamente que están volando en el cinturón de radiación de la Tierra. Hay dos de estos cinturones con forma de rosquilla que envuelven la Tierra, llenos de partículas del Sol. La cuestión es que cuando el Sol está activo, nuestra atmósfera superior se expande, lo que hace que el cinturón de radiación interno pierda algunos de esos protones, y cuando el Sol está tranquilo, el número de protones vuelve a aumentar, así que esos protones han estado incrementándose durante unos 20 años, pero recién comenzaron a disminuir en el último año, lo que significa el CGC acaba de alcanzar su mínimo. Es momento de que el Sol se reactive. Los datos provinieron de satélites de la NOAA que volaron a través de la anomalía del Atlántico Sur, que es como el Triángulo de las Bermudas del espacio. Es una extraña zona sobre Sudamérica donde el campo magnético de la Tierra es más débil y la radiación espacial se acerca más. Esta región es perfecta para observar la actividad de protones sin enviar un satélite a la zona de peligro real.
Bueno, en este momento probablemente estamos cerca del final de la fase de caos actual del Sol, también conocida como el pico del ciclo solar 25. En mayo de 2024 nos sorprendió con una de las tormentas geomagnéticas más locas en unos 500 años. Por eso hubo auroras súper brillantes iluminando los cielos por todo el mundo, incluso en lugares donde solo hay nubes y buenas vibras. Pero lo más aterrador es que eso no debía ocurrir. Así que NASA y NOAA notaron esa calma y pensaron que el siguiente ciclo sería igual, sin mayores inconvenientes. Pues se equivocaron y hasta lo admitieron. Bien, los científicos creen que la fase tranquila del SC24 se debió a que el ciclo de Gleisberg estaba en su punto más bajo. Eso probablemente lo convirtió en el ciclo de manchas solares más silencioso en 100 años. Así que ahora que el SC25 está otra vez activo, podría significar que el Sol ha vuelto a hacer lo que normalmente hace: ser un poco caótico y salvaje. Estudios recientes sugieren que el mínimo del ciclo de Gleisberg finalmente ha terminado. Eso explicaría por qué la actividad solar está aumentando y por qué la última se sintió como un letargo cósmico. Algo aún más interesante es que un estudio de 2024 utilizó inteligencia artificial para analizar los patrones de las manchas solares y descubrió que el ciclo de Gleisberg podría estar afectando nuestras previsiones más de lo que pensamos. Y si este cambio de humor a largo plazo de nuestra estrella realmente está en ascenso, los futuros ciclos solares podrían ser tan intensos como el actual, o incluso más. Después de todo, acabamos de salir del modo baja energía del ciclo de Gleisberg y no alcanzaremos el próximo máximo en otros 40 a 50 años. Alrededor del ciclo solar 28, eso está a algunas décadas de distancia, pero el Sol ya está mostrando señales de agitación. Lo más aterrador es que la actividad solar futura podría ser el doble de intensa que la que estamos observando ahora. Quizás te estés preguntando en este momento por qué debería importarme. Bueno, porque cuando el Sol se descontrola, afecta nuestras cosas, especialmente en el espacio. Los satélites son desviados de su órbita porque la parte superior de la atmósfera de la Tierra se hincha como un malvavisco en el microondas cuando la actividad solar aumenta. Y esto ya les ha sucedido a algunas naves espaciales recientemente y con toneladas de mega constelaciones de satélites privados como Starlink y su grupo. El riesgo aumenta considerablemente. Hay algunas, aunque son pocas, que podrían no estar preparadas para un fenómeno de cólera solar en toda su magnitud. Hora de usar un factor de protección solar 100 para los satélites. Los astronautas también están en riesgo. Más fulguraciones solares significan más radiación y mayor peligro para los humanos en órbita. Al mismo tiempo, más turistas espaciales y misiones implican más personas potencialmente en la zona de impacto cósmico del Sol. Al mismo tiempo, no todos compran la teoría de que el ciclo de Gleisberg ha regresado y está listo para la fiesta. Algunos expertos dicen que es una teoría interesante, pero no deberíamos emocionarnos demasiado. La cuestión es que el flujo de protones, esas partículas espaciales que hemos estado observando, recién comenzó a disminuir el año pasado. No es mucho tiempo, podría ser una caída a corto plazo, como si el Sol estornudara y ahora todos estuvieran alarmados. Además, solo hemos podido seguir esto adecuadamente durante 30 o 40 años, lo cual no es nada en el tiempo del Sol. Así que no hay datos sólidos de antes y después para comparar los ciclos de Gleisberg y asegurar si esto es definitivamente un patrón. Además, el ciclo de Gleisberg en sí es un tanto misterioso. Parece que nadie puede ponerse completamente de acuerdo sobre qué es, cómo funciona o cuánto interfiere con los ciclos de manchas solares. Es como el pie grande de la ciencia solar, borroso, extraño y que causa polémica en los grupos de chat. Pero incluso los escépticos admiten que el nuevo estudio es interesante y bien intencionado, y que podría ayudarnos a predecir mejor futuros ciclos solares. Solo necesitamos más tiempo, más datos y una mejor definición del ciclo de Gleisberg antes de tratarlo como la mejor aplicación del clima para el Sol. Una gran sonda espacial se acerca al Sol. El terrible calor de la estrella comienza a derretir la cubierta de la nave. Un momento más y la sonda estalla en llamas. En un instante, se desintegra en una poderosa explosión. ¡Ay, qué final tan triste! Si fuera verdad, no era una sonda. Era un cometa conocido como 3I Atlas. Y a pesar de todo lo que dicen, sigue intacto y muy bien. Lo que pasa es que hay un rumor en internet diciendo que el cometa 3I Atlas explotó cuando estuvo más cerca del Sol.
Pero los astrónomos dicen que no es cierto. No hubo explosión. Y el núcleo del cometa sigue viéndose entero y sin daños, lo cual es sorprendente, ya que los cometas que pasan muy cerca del Sol suelen sufrir cambios serios. Verás, los cometas están hechos de una mezcla de hielo, polvo y material rocoso. Por eso se les llama bolas de nieve sucias. Entonces, cuando se acercan al Sol, el intenso calor de nuestra estrella hace que su hielo se convierta en gas. Este nuevo gas puede salir disparado en enormes chorros, formar una nube alrededor del cometa llamada coma, o ser empujado formando una larga cola. La luz solar hace que todas estas partes brillen más, y hasta personas con telescopios pequeños o simples pueden estudiar el cometa si las condiciones de observación son buenas. Pero además de ser una vista impresionante, un acercamiento así puede desprender pedazos de un cometa, o incluso destrozar todo su núcleo. Bueno, es cierto que algunos cometas sobreviven este proceso, pero muchos, especialmente los pequeños o cometas que entran al sistema solar interior por primera vez, se rompen en pedazos o desaparecen por completo. Bueno, 3I Atlas actuó diferente. Así es, llegó a su punto más cercano al Sol el 29 de octubre de 2025. Este punto se llama perihelio. En ese momento, el cometa estaba a unos 209 millones de kilómetros del Sol. Eso es aproximadamente 1,5 veces la distancia entre el Sol y nuestro planeta. El cometa también estaba del lado opuesto del Sol desde la Tierra, así que la estrella lo bloqueaba de nuestra vista y no podíamos verlo. De cualquier forma, aunque 3I Atlas podría haberse fragmentado o liberado muchos pedazos, no lo hizo. El núcleo quedó intacto, y esto hizo que el comportamiento del cometa fuera aún más inusual e interesante para los científicos. Revisaron las nuevas fotos y dijeron que todo se veía normal. Ahora, curiosamente, el día anterior, algunas personas pensaron que el cometa se había roto en pedazos, después de salir de detrás del lado lejano del Sol. Esta idea se volvió popular después de que una publicación en un blog dijera que el cometa había perdido mucha masa. Para hacer esta afirmación, el blog usó fotos tomadas el 9 de noviembre por 2 pequeños telescopios en España. Las imágenes muestran chorros de gas saliendo del cometa. Los científicos usaron esto para estimar cuánto material se desprendía del cometa, afirmando que debería haberse roto en al menos 16 pedazos. Sin embargo, muchos científicos han cuestionado esta afirmación. La mayoría dice que no hay prueba de que el cometa haya explotado. Un científico que estudia el cometa dice que todas las imágenes que vio mostraban un cometa completamente normal y saludable. No hay señales de que el cuerpo principal se haya fragmentado. Aún así, ahora que el cometa vuelve a estar visible, los astrónomos lo observan con mucho cuidado. Quieren aprender más sobre los materiales y la estructura del cometa. Ahora mismo, si lo miras desde la Tierra, el cometa parece moverse lentamente hacia arriba en el cielo del este. Si el clima es bueno, personas en muchas partes del hemisferio norte pueden verlo con un telescopio pequeño, como uno con un lente de 15 centímetros. Y muchos sí le ponen atención. Desde que fue descubierto en julio, se ha convertido en el centro de muchas ideas curiosas. Algunas personas están seguras de que el cometa, que viene de fuera de nuestro sistema solar y podría tener más de 7,000 millones de años, podría ser una sonda enviada por otra civilización. Ahora, la mayoría de los astrónomos no están de acuerdo, por supuesto. Creen que el cometa es completamente natural y viene de otro sistema estelar en algún lugar de la Vía Láctea. Y esto es emocionante. El cometa 3I Atlas es apenas el tercer cometa interestelar jamás visto, y es el más grande de su tipo. Antes, fue el cometa 2I Borisov, el que pasó en 2019, y Oumuamua, un objeto extraño y alargado que apareció en 2017. Pero 3I Atlas, con su núcleo de hasta 5,5 kilómetros, deja pequeño a Oumuamua, que medía solo 400 metros, y a Borisov, que mide unos 500 metros. Además, 3I Atlas podría ser el cometa más antiguo que los humanos jamás hayan observado. Oumuamua es mucho más joven, de alrededor de 1,000 millones de años. Vino del disco delgado de la galaxia, donde aún nacen nuevas estrellas. Fue el primer objeto conocido de otro sistema estelar en pasar por nuestro sistema solar. Básicamente, nuestro primer visitante interestelar. Era súper alargado, unas 10 veces más largo que ancho, diferente a cualquier cosa que hayamos visto en el espacio. En cuanto a 2I Borisov, está en medio con aproximadamente 1,700 millones de años. También vino del disco delgado. Fue el primer cometa confirmado en venir de otro sistema estelar, y les dio a los científicos una oportunidad súper rara,
de ver de qué están hechos los materiales fuera de nuestro sistema solar. A diferencia del primer visitante interestelar, Oumuamua, que se parecía más a un asteroide, Borisov se comportó como un cometa clásico. Tenía una coma brillante, una atmósfera temporal difusa de gas y polvo que se forma alrededor del núcleo del cometa cuando se acerca al Sol. Además, tenía una larga cola de polvo y gas. Ahora, Tuai Borisov se aleja a toda velocidad del Sol y nunca regresará, pero les permitió a los científicos echar un vistazo a la química e historia de mundos lejanos. Ahora, volvamos al cometa 3I Antares. Pasará más cerca de la Tierra el 19 de diciembre. Hasta entonces, los científicos harán muchas más observaciones. La gente también hará muchas nuevas afirmaciones sobre el cometa, eso es seguro. Pero es mejor ser cautelosos y no creer todo de inmediato. Por cierto, aunque no puedes ver este famoso cometa a simple vista o con un telescopio normal, oye, hay buenas noticias. Un potente telescopio en Italia lo transmite en vivo gratis. ¡Wow! Así que cualquiera puede ver este misterioso objeto mientras pasa. Los científicos creen que este cometa pesa unos 33,000 millones de toneladas. Es un número enorme. ¿Qué tal si hacemos algunas comparaciones? La Torre Eiffel pesa alrededor de 10,000 toneladas. Así que 33,000 millones de toneladas equivale a 3.3 millones de Torres Eiffel. Y si decides comparar al visitante espacial con edificios, bueno, 33,000 millones de toneladas es aproximadamente el peso de varias enormes áreas de ciudad hechas completamente de acero y concreto. Ahora, Triai Atlas fue detectado por primera vez en julio por el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides de la NASA, que, si pones atención, es de donde viene el apodo Atlas. Poco después, la NASA confirmó que el objeto no era de nuestro sistema solar. Ahora, además de ser enorme, 3I Atlas es inusual de varias otras formas. Mientras se mueve a través del sistema solar, está liberando cantidades masivas de dióxido de carbono y polvo. Esto sugiere que 3I Atlas es de 3 a 5 órdenes de magnitud, es decir, de 1000 a 100,000 veces más masivo que los otros dos visitantes interestelares conocidos. Una diferencia tan enorme es un verdadero misterio científico. También viaja increíblemente rápido, a unos 240,000 kilómetros por hora, casi 200 veces la velocidad del sonido. Oye, eso te daría una multa por exceso de velocidad. Y a diferencia de los objetos en nuestro sistema solar, que siguen trayectorias curvas por la gravedad, 3I Atlas se mueve en una línea casi recta. Solo eso lo hace destacar. Ahora que el cometa ha pasado el Sol, los telescopios en la Tierra pueden verlo de nuevo. El cometa 3I Atlas es importante porque es apenas el tercer visitante interestelar que hemos visto. Podría ser el más grande y antiguo hasta ahora, y no se desintegró cerca del Sol, como otros cometas. Al estudiarlo, los científicos pueden aprender qué materiales existen en otros sistemas estelares y entender mejor cómo se forman los cometas e incluso los planetas en nuestra galaxia. Eso es todo por hoy. Entonces, oye, si satisficiste tu curiosidad, dale like al video y compártelo con tus amigos. O si quieres más, solo haz clic en estos videos y quédate del lado brillante. En septiembre de 1859, los científicos observaron la primera erupción solar poderosa confirmada. El Sol lanzó una gran cantidad de radiación, energía y material plasmático al espacio. Fue un desastre devastador, pero ocurrió a 150 millones de kilómetros de distancia, así que probablemente no fue un gran problema, ¿verdad? Bueno, en realidad sí lo fue. Unas horas después de que se avistara la llamarada, las líneas telegráficas dejaron de funcionar en toda Europa y América del Norte. Algunas chisporrotearon y provocaron incendios. La gente se dio cuenta de que el Sol no solo era fuente de luz y calor, sino también de peligro. Los científicos llamaron a ese día el evento Carrington. La buena noticia es que esto ocurrió a mediados del siglo XIX y no generó problemas graves para el planeta. La mala noticia es que los científicos advierten que en 2025 la Tierra experimentará tormentas solares aún más poderosas causadas por una eyección de masa coronal. Esta es una gigantesca nube de plasma o gas cargado. En un momento dado, el Sol puede arrojar miles de millones de toneladas de este material al espacio. Luego todo esto viaja a alta velocidad a través del cosmos. Parte del material puede llegar a nuestro planeta en 15 horas, el resto en unos días. Durante el viaje captura y acelera cualquier partícula cargada que encuentra en el camino, lo que aumenta su intensidad y su potencia. Y entonces esta imparable oleada de energía se estrella contra nuestro planeta.
Calienta las capas superiores de la atmósfera, aumenta su grosor y perturba el trabajo de los satélites, que se desaceleran y pierden altitud. La comunicación con los satélites se vuelve inestable, el GPS presenta fallos y los datos se transmiten de manera deficiente. Además, el gas cargado por el Sol penetra en nuestras redes eléctricas, casetas de transformadores y estaciones. Esto lleva a fallas masivas que arruinan el funcionamiento de toda la cadena tecnológica. Un ataque solar poderoso en varias plantas de energía puede provocar un apagón en una gran ciudad. Internet, teléfonos, servicios sociales, redes, nada funciona. Podríamos perder conexión entre nosotros, muchas grandes empresas quebrarían y el planeta podría enfrentar crisis económicas. Estos son grandes problemas, pero no los más graves. Las plantas eléctricas abastecen a las calderas y estaciones de bombeo de agua. Las tormentas solares podrían impedir que el agua llegue a nuestros hogares. No podríamos comprar víveres en las tiendas sin efectivo. Por supuesto, podemos restaurar todo esto, pero tendríamos que vivir en la edad de hierro por un tiempo. Pero lo peor es que una tormenta solar prolongada puede suspender la producción de alimentos. Por ejemplo, este año una tormenta geomagnética causada por tormentas solares paralizó los satélites GPS que están conectados con tractores modernos, por lo que los agricultores no pudieron trabajar. ¿Qué sucedería si esas tormentas ocurrieran todos los días durante un año? Probablemente empezaríamos a echar de menos muchos productos en los supermercados. Además, la navegación marítima también depende de los satélites. Gracias a ellos, los barcos calculan la latitud y longitud de su ubicación. Si los satélites se dañan, los barcos pueden perderse en el océano. Incluso las ballenas se pierden durante las tormentas magnéticas. Muchas aves se orientan con la ayuda del campo magnético durante largos vuelos hacia el sur, así que no solo las personas, sino también los animales pueden enfrentar problemas graves. Las tormentas solares calientan las capas superiores de la atmósfera terrestre y, por lo tanto, hacen que el aire sea más denso. El movimiento de los satélites se ralentiza debido a esta resistencia del aire. Pierden altitud y uno de estos satélites es el Hubble. Sí, el mismo telescopio que nos proporciona imágenes increíbles del espacio. Los científicos dicen que fallará mucho antes debido a los ataques solares. Probablemente has escuchado en las noticias que la actividad solar ha causado recientemente tormentas electromagnéticas en la Tierra, pero por suerte no ha afectado nuestras vidas de ninguna manera. El único problema fueron los dolores de cabeza, la presión alta y los cambios de humor durante esas tormentas. Parece algo común, pero los científicos no tienen un consenso sobre este tema. Nadie ha demostrado exactamente cómo y por qué las tormentas magnéticas afectan nuestra salud. Sí, durante las tormentas, la atmósfera del planeta se vuelve menos densa y quizás esto afecte la presión arterial, al igual que sucede cuando el clima cambia. Por lo tanto, las personas con problemas en el sistema cardiovascular deben tener precaución. Sin embargo, el efecto en nuestro sistema nervioso, afortunadamente, es bastante insignificante. Es posible que cuando las personas escuchan sobre una tormenta magnética que se aproxima y se sienten mal, experimenten un efecto placebo. Pero también hay buenas noticias. Todas estas partículas solares cargadas interactúan con los átomos y moléculas en la atmósfera de la Tierra. Esta interacción lleva a las hermosas auroras boreales. Es bueno pasar algo de tiempo alejado de tus dispositivos y mirar al cielo de vez en cuando. Una de las tormentas más grandes ocurrió el 13 de marzo de 1989. El 10 de marzo, el Sol expulsó un gigantesco volumen de plasma coronal. La cantidad de este material era del tamaño de 36 tierras. La nube solar se dirigía hacia nosotros a 1.600.000 kilómetros por hora. Y un par de días después chocó contra el campo magnético de nuestro planeta. La colisión causó una supertormenta geomagnética. Se pudieron observar algunas de las auroras más brillantes y hermosas de la historia. El espectáculo de luces cubrió la mayor parte del planeta, pero después de una bella puesta en escena, siguieron problemas. La tormenta solar fue tan poderosa que atravesó la atmósfera y llegó a la superficie de la Tierra. Primero, interrumpió el funcionamiento de los satélites y luego dañó las redes eléctricas. Por ejemplo, destruyó un transformador en una planta nuclear de Nueva Jersey. Las compañías de energía de Canadá se quedaron sin servicio debido a la sobrecarga de los sistemas. Como resultado, alrededor de 6 millones de personas en el noreste de Canadá perdieron electricidad durante 9 horas. Este fue el mayor apagón causado por una tormenta geomagnética.
Sí, hubo tormentas más poderosas a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, pero el planeta no estaba cubierto por tantas redes eléctricas en ese momento. Pueden ocurrir tormentas más poderosas en 2025. La pregunta es, ¿estaremos listos? Un estudio cuidadoso de la actividad solar puede ayudarnos a prepararnos. Si sabemos con anticipación cuándo llegará la tormenta, entonces los científicos pueden apagar algunos sistemas y encenderlos después. Teóricamente. Si la actividad del Sol aumenta cada año, tendremos que idear formas innovadoras de protegernos. ¿Quién sabe? Tal vez los científicos cubran todos nuestros electrodomésticos y estaciones con una capa de material protector especial. De todas maneras, debemos hacer todo lo posible para no dañar el campo magnético de la Tierra, porque si este escudo desaparece, la superficie de nuestro planeta se parecerá a la de Marte. Pero, ¿qué causa estas tormentas solares y por qué nos afectan tanto? Bien, imagina un chico con un pelo bonito que se va a dormir. Por la mañana, su cabeza es un completo desastre. Los campos magnéticos del Sol son similares a este cabello despeinado. Cuando el Sol rota, estos campos estallan, se enredan, se estiran y se desgarran. En esos momentos liberan enormes cantidades de energía al espacio. Esto no es un problema para el Sol, ya que los campos se restauran durante un proceso llamado reconexión magnética. Estas emisiones pueden causar problemas para los planetas de nuestro sistema. Cuando ocurre la reconexión magnética, siguen varios fenómenos. Uno de ellos ya lo has escuchado, es la eyección de masa coronal. Pero hay algo terrible que hace el Sol, y se llama fulguración solar. Imagina una brillante ráfaga de radiación solar que contiene ondas electromagnéticas, rayos X, radiación y luz visible y ultravioleta. Durante las erupciones, el Sol libera una enorme cantidad de esta energía destructiva y se propaga por el espacio a la velocidad de la luz. Le lleva 8 minutos a esta onda explosiva llegar a nuestro planeta. Afortunadamente no sufrimos muchos daños por estas erupciones porque el campo magnético y la atmósfera de la Tierra nos protegen. Las erupciones fuertes pueden interrumpir las ondas de radio en la atmósfera superior y afectar el funcionamiento de los satélites, pero no es nada crítico. Otro fenómeno solar se llama tormenta de radiación. Son electrones y protones acelerados que se mueven a una velocidad ligeramente inferior a la de la luz. Gracias al campo magnético de la Tierra, las tormentas de radiación no dañan demasiado a nuestro planeta. Pero representan un peligro para los astronautas y los satélites. Estas partículas pueden penetrar en los tejidos humanos y provocar graves problemas de salud de la misma manera que lo hace la radiación. Pero solo si estás en el espacio o volando en un avión en la atmósfera superior.